Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 6 del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy vamos a terminar esta clase con la final de la sección 1 de los tipos de telescopios, porque ya tuvimos la clase 4 y 5, que la clase 4 fue el tipo refractor, la anterior de ayer fue reflector y ahora estamos en lo que tiene que ver con el tercer tipo llamado catardióptrico. Este es el más cómodo en general. O a uno conocer y entender las características del tipo de telescopio tipo 3 catardióptrico y su estructura y más fin de sección 1. Los telescopios catardióptricos son una modalidad del telescopio reflector bastante reciente, combinando las cualidades de las lentes y los espejos, resultando en instrumentos de gran potencia y de pequeño tamaño. Este tipo de telescopio fue creado en la década de 1930 por Bernhard Schmidt, quien trabajaba tallando lentes y espejos. Básicamente, según esto, esta es una modalidad más avanzada, más reciente del tipo de telescopio reflector, pero esta tiene el mismo tipo de estructura, pero con un poquito más de complejidad. Esta estructura de telescopio tiene 7 secciones. El ocular, que es por donde se ve, el foco, que es por donde se enfoca la imagen, el espejo primario, que es por donde rebota la luz primero, el secundario, que es por donde vuelve a rebotar en el eje óptico para crear en el tubo y que llega a la placa correctora. Y también tiene que ver con lo de... Y como les había dicho, los telescopios catardióptricos son de gran potencia, pero muy pequeñitos, son gorditos, pero muy cortos. Por ejemplo, ese telescopio de ahí puede tener el mismo ancho, pero ser muy chiquito en tamaño, muy corto, pero con mucha distancia focal y pero mucho diámetro de apertura. Para que entiendan, este telescopio tiene 1500 milímetros de distancia, de diámetro, de 1250 milímetros de distancia focal y 1500 de diámetro de apertura. ¿Recuerden qué es el diámetro de apertura? Exacto. El diámetro de apertura es el ancho de la entrada, por donde refleja la luz. Mientras más grande, mayor puede llegar a ser el diámetro y más luz puede entrar reflejando mejor las imágenes y enfocando mejor el objeto en el espacio. Otra cosa importante del tipo de telescopio catardióptrico, como les había dicho, fue inventado en la década de 1930. O sea, en general este telescopio es el más reciente, tiene solamente 95 años. Que para ustedes dirán, Vincent, eso es mucho tiempo. Pero no realmente, en realidad, de hecho, comparado al telescopio refractor que se creó en el año 1616 por Galileo Galilei, que como les había dicho en la primera clase de esto, tenía una grave aberración cromática de las imágenes, no se desgastaba, se dañaba muy fácilmente el lente o el espejo del telescopio. Era muy difícil calimar el telescopio para que esté bien equilibrado la imagen, ni muy borroso, ni muy brillante, ni demasiado oscuro, ni tampoco muy, ¿cómo se llama? Muy distorsionado, como manchas. No se pueden, no, en un objeto con un telescopio no se debería ver manchas a menos de que haya una gran cantidad de contaminación en el polvo celeste, en el cielo celeste, o sea, en el cielo espacial, las planetas, estrellas. Y también hay que tomar en cuenta que dependiendo del telescopio depende de cuánto puede llegar a ser la distancia focal. Y la distancia focal, recuerden muy bien que la distancia focal tiene que ver con el largo del tubo. El largo del tubo es la distancia focal, por ejemplo. De aquí a aquí es la distancia focal. Distancia focal. Distancia focal.
Esta clase técnicamente ya terminó porque esta clase, como les dije, es el final de la unidad de la sección 1, que es el tipo de telescopio más básico. Pero otra cosa, otra curiosidad que de Bernard Schmidt es que, por ejemplo, en 1930 Plutón también descubrieron al planeta Plutón. No estoy 100% seguro de quién fue el que descubrió Plutón, pero solamente les voy a decir que fue en el mismo año, 1900, en la década también de 1930. Y como les estaba diciendo también, hay que entender las diferencias entre sí. Los telescopios catadióptricos son un tipo de telescopio muy fáciles de usarlo, es fácil. Montarlo no tanto porque hay diferentes tipos de monturas. Montura ecuatorial que hay que moverlo y como este que no es que es ecuatorial, que significa que gira 360 grados así. Significa que gira 360 grados. Así. Así exactamente. Y miren, este telescopio, como les dije, es de 1300. Así es como se vería. Así es como se ve el telescopio en general. Así es como se ve todo esto y así es como me veo yo. Tal y como les había dicho antes. Y también en general hay que comprender algo muy importante. La astronomía, como les dije en la clase número 0.5, la astronomía es la ciencia que estudia los movimientos de los cuerpos celestes. Sus movimientos, su composición, sus características, sus movimientos elípticos, su gravedad, su masa, su densidad, su volumen, su temperatura y muchas otras cosas más. Que de hecho, hablando de eso, la densidad va a estar en la unidad 5 o 3, pero los datos puntuales de la temperatura y de las instancias va a estar en esta unidad casi a finales, que sería la clase 14, 15, 16 aproximadamente. Porque las unidades de medidas lo haríamos como por entre 3 y 4 clases en total, prácticamente. Bueno, chicos, otros datos interesantes de astronomía, solamente para que no sea tan corto el vídeo, porque ya recién llevamos 8 minutos. Un dato curioso. James Webb es el telescopio más potente del planeta. El más potente y el más grande, con una altura de aproximadamente 15 metros. Y 15 metros es enorme. 15 metros es más de 18 veces el tamaño de ese telescopio. Porque este telescopio solo mide como 1,36 m. Sin la base, obviamente. Les estaba diciendo, el telescopio James Webb es el telescopio más grande de la Tierra. Es enorme, no sé qué tan grande exactamente, pero se puede aproximar aproximadamente unos 6, entre 6 a 8 metros de altura y más de 15.000 milímetros de distancia focal, aproximadamente, tomando eso en cuenta. También se puede aproximar, por ejemplo, qué tipo de telescopio es, si es reflector o catardióptrico. Porque recuerden que los tres telescopios son diferentes estructuras, excepto el catardióptrico, que es más como una fusión del primero y el segundo, pero más cómodo y sin casi ningún tipo de problemas de aberración cromática en general. Como le estaba diciendo, hay que tomar algo importante en cuenta. Por ejemplo, como les había dicho, fue inventada en 1930. Así que
siendo tan reciente comparado a los otros telescopios, ya significa que tampoco hay tantos cambios en general con el cambio de modalidad del telescopio catardióptrico. Y además existen otros dos tipos que no los voy a enseñar porque no es necesario, que son el subrefractor y subreflector, que es como mitad refractor, mitad reflector, básicamente. Es como la mitad de algo con otra cosa y muchas otras cosas y bla, bla, bla. Y con esto se puede relacionar con los tipos de lente, con la luz, los espejos, espejo convexo, cóncavo, biconvexo, convexo, cóncavo, multifocal, monofocal, bifocal. Multifocal son cuando los lentes estos tienen un segundo cristal aquí que son para leer. O sea, tienes ahí, puedes estar ahí y mirar así. O ahí que es para ver. En mi casa a mí no me servirían porque yo no puedo mover estos ojos. Este ojo no lo puedo mover de lugar. No lo puedo mirar ahí. Ahí no puedo mirar. Ahí tampoco. ¿Pueden ver? ¿Lo veis? Y además, como les había dicho antes, datos importantes sobre lo que tiene que ver con los telescopios, porque mañana ya no vamos a hacer más, ya no voy a hacer más preguntas sobre esto, porque ya vamos a empezar la sección 2 con los eclipses, básicamente. Y después de eso, que serían 3 clases de eclipses, empezaríamos la tercera sección que ya tiene que ver con los planetas. La sección 4 tiene que ver con la temperatura y la distancia en unidades astronómicas y la sección 5 tiene que ver con unidades de medidas. Y después de eso habría una mini prueba con ejercicios sobre la materia. Y después de esa prueba sería el inicio de la unidad 2. Que la unidad 2 ya tiene que ver con el cinturón de asteroides, los meteoritos, cometas, asteroides, las auroras boreales, el cinturón de Kuiper, los planetas enanos, las lunas, los objetos transneptunianos, la nube de Oort. Básicamente eso es lo que va a estar en la unidad siguiente a la que estamos haciendo ahora, que recién llevamos ¿cuánto? El 20%. Bueno, este es con esta clase ya sería el 20% de materia. Porque serían entre 10 a 15 clases de la unidad 1, 27 clases de la unidad 2 porque es mucho más compleja y larga en general. Y además ahí hay más conceptos completamente diferentes como la diferencia entre asteroides y meteoritos, la comparación y muchas otras cosas más. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Mañana empezamos la sección 2 de los eclipses, que de hecho un spoiler ya lo estoy haciendo aquí, en esta nueva pizarra que me compré hoy. Miren, aquí está. Ya escribí 22 del 05, que es mañana, sección 2, los eclipses. O a 2, comprender qué es un eclipse para luego enseñar los dos tipos de eclipses solares, lunares y sus características. Como por ejemplo lo que es un tipo de eclipse total, parcial, las partes de la oscuridad de la sombra como numbra, penumbra, la sombra en general, porque la penumbra es diferente a la sombra y la numbra, porque la numbra es una parte aparte de la penumbra, junto con las sombras. Y ahí vamos a ver cuándo fueron los mejores, los últimos eclipses totales y parciales de Chile y de otros países del mundo. Y que se cayó. Y también vamos a ver después de que terminen los eclipses, como dije, vamos a también hacer una pequeña, por cada unidad del taller que hagamos, vamos a hacer una prueba de conocimiento.
Ok, chiquilines. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, suscríbanse, comenten, activen la campanita y nos vemos mañana con los eclipses. Mañana la primera parte, la primera clase de eclipses no va a ser la materia, sino más bien como preguntarse qué es, porque no puedo enseñar algo si no saben el concepto. Adiós, chicos.